Hola, mi nombre es Samantha Farfán y yo voy a hablarles sobre la ética y la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la parte de la filosofía que tiene por objeto la reflexión sobre la conducta moral del ser humano, la que puede llevar a su vez la elaboración de teorías que permitan comprender y explicar dicha conducta, porque se considera qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es la ética en la filosofía? La ética es parte de la filosofía que se reflexiona sobre el hecho de moral, es decir, sobre lo que está bien o está mal. Así pues, en nuestro día a día nos ajustamos a ciertos principios o normas que guían nuestra conducta. Datos importantes sobre la ética. 1. Define lo que está bien y mal. Tiene que ver con el prójimo. Trata sobre derechos y responsabilidades. Permite resolver conflictos. No ofrece conclusiones, sino opción de decisión. No está asociada con los sentimientos, es diferente a la ley, no se basa en la religión, no está definida por la sociedad y está en constante revisión. Otros datos importantes también son que parte de la rama de la filosofía que se ocupa de la moral, virtud, deber, felicidad y buen vivir. Otro sería que en Grecia las formas de ver, entender y ser en el mundo eran determinados por los valores de las normas de acción y las sanciones del tipo personal y social de esta época. Y la última, que sin la moral, la ética no podría existir. ¿Qué es la moral? Moral se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para obrar. Es decir, la moral orienta acerca de qué acciones son buenas y son malas. Según otra definición, la moral es la suma total de conocimiento que se adquiere sobre lo más alto y noble que existe, y que una persona respete en su conducta las creencias sobre la moralidad son generalizadas y codificadas en una cierta cultura o en un grupo social determinado, por lo que la moral se regula el comportamiento de sus miembros. Por otra parte, la moral suele ser identificada con los principios religiosos y éticos que una comunidad acuerda respetar. Datos interesantes sobre la moral. Quienes se consideran moralmente superiores tienden a ser más tramposos. Hay culturas en las que la intención no importa ante un acto moralmente reprochable. Existen animales con altos valores morales. Antes del primer año de vida, los humanos comprenden la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ser religioso no te hace más propenso a hacer lo correcto. 3 puntos importantes que destacamos de la moral es que es un conjunto de normas que actúan desde la conducta del exterior o desde el inconsciente. Está ligada a las sociedades y que podría existir bien sin la ética. Ejemplos de uso para la moral y ética. La moral se refiere a ciertas normas y conductas creadas y aceptadas en determinado grupo social. Por ejemplo, antiguamente era inmoral que las mujeres usaran pantalones, pero hoy es moralmente aceptado. El concepto de ética es utilizado cuando reflexionamos sobre la moral aceptada en determinada sociedad, pudiendo aceptar o cuestionarla. Por ejemplo, el Código de Ética del Partido Político Conservador establece entre sus preceptos que sus miembros se manifestaran en contra del aborto, sin importar las causas, aun si el aborto terapéutico ya ha sido aprobado en el país. Semejanzas y diferencias. Semejanzas. Se tratan de normas percepciones del deber ser. La moral es un conjunto de normas de una sociedad que se encarga de transmitir de generación en generación, y la ética es un conjunto de normas que un sujeto ha esclarecido y adoptado en su propia mentalidad. Diferencias entre la ética y la moral. La moral tiene una base social y normas establecidas en la sociedad, mientras que en la ética el individuo reflexiona internamente sobre esa base social y es su propia elección. Otra diferencia es que en la moral tiene que ver con el nivel práctico de la acción del individuo que debo hacer, y en la ética tiene que ver con el nivel teórico de la reflexión, cómo se aplica la reflexión en la vida cotidiana. Conclusión de ética y moral. Para finalizar, concluimos con dar un gran énfasis a lo que se refiere la ética y la moral, porque ambas trabajan de la mano pero son totalmente diferentes, puesto que la ética es una decisión interna y libre que nos representa una simple aceptación de lo que otros piensan, hacen o dicen, y la moral siempre reflejará las normas y conductas a lo que se debe hacer. Un ejemplo muy común en un acto ético es que una institución hospitalaria, un médico, se niega a practicar o realizar un aborto, ya que esto infringe en los principios éticos de cada institución. Además, también a los principios de preservar la vida de cada uno de los pacientes, que le ha inculcado tanto dentro de la familia y escuela como aquellas normas morales que su religión le ha establecido y que ha jurado proteger como médico y profesional que es.
Seamos éticos y morales, además de verlas como rama científica, seamos más abiertos sobre estos temas, el cual debemos ponerlos en práctica, en nosotros mismos, para así reflejarlo a nuestros hijos, a nuestra familia y a la sociedad. ¿Qué pasaría si actúo de la mejor manera, si actúo bien, de acuerdo a nuestros principios que nos inculcaron desde el nacimiento hasta nuestros días? Si ayudo a los demás, si soy honesto conmigo y con el prójimo, pues todo marcharía bien, disminuiríamos la corrupción, la injusticia y la delincuencia, y nos acercaríamos más a la paz, a la educación y a la unidad entre nosotros mismos. Serían muchas las opiniones que acotar sobre el tema, pero si no lo ponemos en práctica, la ética y la moral, actuando de la mejor manera posible, llegaríamos a muchas cosas buenas de nuestra sociedad. Recordando también que la moral es lo que hace a uno sentirse bien y lo inmoral es lo que hace a uno sentirse mal, y también que un hombre sin ética es una bestia soltada en este mundo.